Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este taller de discipulado que desde hace algunas semanas hemos venido compartiendo juntos. Hace algunas semanas comenzamos con el tema discipulado es una relación y hablamos, es una relación de influencia. También hablamos de que discipulado es un mandato ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada hablamos de discipulado del Padre y hablamos del gran privilegio que tenemos de ser instruidos, enseñados y buscar una relación profunda, una relación que conecta, una relación que transforma nuestros corazones por medio del Padre. Y hoy vamos a hablar, nuestra clase número 4 lleva por título Discipulado del Hijo. Discipulado del Hijo. Por ahí anda una serie en Netflix que se llama El Último Baile y es una serie pues, que gira en torno a Michael Jordan y absolutamente todo lo que sucedió alrededor de él. Y algo que podemos ver ahí es que todos crecieron al lado de él, en muchos sentidos. Lo cierto es que también muchos de sus compañeros no querían estar cerca o junto a él. ¿Por qué? Porque él representaba un desafío muy fuerte en términos de expectativas, de exigencias. Su nivel de competitividad era muy alto y muchos de ellos no podían seguirle el ritmo. Les atraía el ser como él, mas no someterse a las mismas formaciones de él. Ahora bien, de la misma manera, muchos discípulos de Jesús anhelan darle gloria, anhelan levantar su nombre, anhelan incluso la influencia de Cristo en sus vidas, pero no están dispuestos a ser formados, trabajados en su corazón, pulidos en una relación cercana con Él. Quisieran pasar por alto los desafíos que representa el estar viviendo cercanamente a nuestro Señor Jesucristo. A propósito, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Quieres ser un discípulo que glorifica a Dios? Y si es así, ¿de la mano de quién te gustaría hacerlo? ¿Quién te gustaría que entrenara tu vida, capacitara tu vida? ¿Quién te gustaría que te discipulara? Hoy veremos, como mencionábamos a un inicio, discipulado del Hijo. Hablamos ya de que discipulado es una relación. Ahora vamos a ver algunos aspectos prácticos. En una búsqueda que realicé por ahí en un software bíblico, busqué Jesús y sus discípulos, pero particularmente y sus 12 discípulos. Encontré 252 ocurrencias en 120 discípulos, pero en 120 versículos. Lo que nos... y sé que algunos eventos se repiten en un evangelio y en otro, pero lo que me interesó mucho es ver cuál fue el andar de los discípulos con Jesús. O sea, en cuántos eventos, situaciones, momentos y qué cosas aprendieron estando del lado del Señor o junto al Señor. Y lo que sí pude ver es que fue muy, pero muy activa esa andanza de los discípulos con Cristo. Discipulado es una relación y vamos viendo primero en Juan 1:37 al 39 lo que nos dice la Biblia. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Eran como las 4 de la tarde. ¿Qué podemos aprender de esta escritura? ¿Y qué podemos aprender de los discípulos? ¿Y qué podemos aprender del maestro? De los discípulos podemos aprender que el discipulado o tener el discipulado de Jesús es intencional. Uno es el que busca, uno es el que va, uno es el que indaga, uno es el que se acerca, si se siente asombrado, se siente atraído, se siente llamado, uno comienza a dar los pasos para ir a buscar al maestro. El término discípulo aparece 252 veces en el Nuevo Testamento y significa aprendiz, alumno, obviamente discípulo, uno que es seguidor.
Pero particularmente, y lo que hace la gran diferencia, se dice de uno que aprende con la intención de obedecer. Uno que está dispuesto a sujetarse a la autoridad del maestro, sujetarse a sus enseñanzas. Ellos dicen aquí rabí, que significa maestro. La raíz de este término significa grande o grandeza. Y cuando hablamos de un maestro, hablamos de un hombre o señor honorable, alguien que es digno de ser seguido. Se le podría llamar también mi gran señor u honorable señor. Y quiero compartir contigo algunos versículos de manera muy rápida para que podamos ver los encuentros o los tiempos y los momentos, las enseñanzas que Jesús tuvo y en las cuales estuvieron presentes sus 12 discípulos. En Juan 2, versículo 11 dice, esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. En las bodas de Caná, solo estando cerca de Jesús y presenciando ese evento, es que se les reveló la gloria de Jesús y ellos creyeron. Fueron a esa boda, estuvieron ahí, vieron el milagro, cómo pasó el agua de ser agua a convertirse en vino y cómo empezaron a ver los diálogos y todo lo que se decía acerca de este gran milagro que sucedió. Pero lo interesante, sí es el milagro, pero mira el remate, lo que sucede en la vida de los discípulos porque le acompañaron, porque estuvieron, porque fueron, porque consideraron ese momento, un momento pudiera parecer algo trivial, ir a una boda, pasear, compartir momentos juntos, una mejor confraternidad, pero en ese lugar sucedió un milagro que hizo que los discípulos, dice aquí, se les revelara su gloria y creyeron. Otra vez, ahí mismo en Juan 2, pero el versículo 21 dice, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Ellos ven un evento, Jesús está hablando acerca del templo, lo refiere a sí mismo, da una profecía, y en algún momento dado, a las afueras del templo, los discípulos de Jesús ven todo esto, que habla de la muerte y resurrección de Cristo, y una vez que suceden estos eventos, los discípulos recuerdan esas palabras de Jesús, pero no las pudiesen haber recordado si no las hubieran escuchado, si no hubiesen estado con Él. Estuvieron con Él y dice, creyeron lo que había dicho y creyeron también las palabras de Jesús. En Juan 4:31 dice, mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Versículo 32, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Que en el desierto, y justamente porque los discípulos estuvieron ahí presentes, estuvieron cerca y junto a Jesús, es que ellos pudieron aprender que hacer la voluntad del Padre también es un alimento, y de hecho es un alimento superior, alimento que hasta ese momento ellos conscientemente no conocieron, no habían reflexionado acerca del mismo. ¿Qué tenemos aquí? Discipulado del Hijo, discipulado de Jesús. En el 6, versículos 1 al 15, tenemos el milagro de Jesús alimentando una muchedumbre, una multitud. Y bueno, entonces a la orilla del mar de Galilea, solo estando cerca de Jesús, vieron que Jesús es hacedor de milagros, que puede obrar, ¿verdad?, sobre la naturaleza de los objetos, de las cosas, de las situaciones, como lo hizo aquí con los alimentos, pudo multiplicarlos. Aquí tenemos discipulado directo del Hijo, discipulado directo de Jesús. Se le hubiesen perdido de todo, ¿verdad?, si no hubiesen estado allí.
Otra vez hemos dicho eventos, momentos, tiempos, diálogos, interacciones, situaciones, diferencias, acuerdos, todo disipula. Absolutamente todo enseña. ¿Y qué más que lo que viene de nuestro Señor Jesús? En Juan 6:68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Después de que Jesús fue rechazado por muchos, le han dejado, Jesús también les hace una pregunta, ¿qué pasó? ¿Ustedes también quieren irse? Pero ellos responden por voz de Pedro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, has reconocido algo, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Después de que muchos lo rechazaron y solo estando cerca de Jesús, los discípulos pudieron confirmar verbalmente su fe en Cristo, pudieron confirmar que creían y confirmar que Jesucristo era el Santo de Dios. Discipulado del Hijo nuevamente. En Juan 11:7, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los discípulos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. En cierto lugar y de camino a Betania, solo estando cerca de Jesús, los discípulos pudieron presenciar y maravillarse del milagro de la resurrección. Ellos entendieron el Lázaro duerme como el sueño natural, pero en ese momento, estando cerca de Jesús, vieron, o sea, ese duerme significaba, este hombre está muerto. Imagínate. Nosotros necesitamos ver todo esto en retrospectiva, o sea, y quizá, bueno, no digo quizá, nosotros también seríamos ignorantes, representamos, esos discípulos nos representan a nosotros, apenas están en pleno periodo formativo, pero lo interesante de todo ello es como cuando pasó con el templo, dice que hasta ese momento, hasta el momento final hicieron clic, lo relacionaron con las escrituras y creyeron en la palabra de Jesús. Todo esto se da en el contexto presencial, en un contexto de estar junto a Jesús, en el contexto de buscarlo. Es muy difícil que esto pase si nosotros estamos alejados de Jesús. ¿Qué pasaría si se perdieran de una ocasión, se perdieran de un evento aquí y de otro evento allá? Y comienzas a perder los diálogos de Jesús, la interacción de Jesús, las manifestaciones de Jesús. O sea, ¿sabes una cosa? Te pierdes de muchísimo. Te pierdes de mucha formación, te pierdes de mucho impacto para tu forma de pensar, te pierdes de mucho impacto para cambiar tu actitud hacia las cosas, hacia las personas, hacia las situaciones. Te pierdes de mucho impacto para cambiar tu vida, tu conducta, tu forma de actuar, tu forma de hablar, de comportarte. Pierde de mucho tu matrimonio, pierde de mucho tu familia, tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa. Se vuelve evidente cuando alguien está o no teniendo el discipulado del Hijo. Porque sabes una cosa, discipulado es una relación de influencia. Es una relación de influencia. Y si tus influencias vienen de otra parte, vienen de otro tipo de lecturas, de otro tipo de relación, o vienen de la internet, de las redes sociales, de lo poquito que tomas aquí, lo poquito que tomas allá. ¿Sabes una cosa? Tú sabrás algo de Jesús, mas no le conocerás a Él por andar con Él. Porque el ánimo y desafío para nosotros es andar con Jesús. Estas grandes cosas solo suceden cuando le buscas. Porque cuando le encuentras, su presencia y su grandeza te produce asombro. Te inspira, te motiva, trasciende, desafía tus paradigmas, te inspira a los anhelos más nobles, ubica tus prioridades y posiciona tu mirada en las cosas del cielo. ¿Acaso no es increíble recibir el discipulado directo de nuestro Señor Jesús?
Año con año, muchas revistas importantes a nivel mundial sacan su lista de las personas más influyentes en ese año. Las 10 personas más influyentes, las 50 personas más influyentes, las 100 personas más influyentes en el mundo. Y ¿sabes una cosa? La gente quiere estar cerca de ellos, quiere tomarse fotos con ellos. Quieren aprender algo de ellos, quieren escucharles hablar o quieren ver sus habilidades puestas en práctica, aquello que les asombra de esas personas. Y muchos de ellos estarían dispuestos a sumarse o unirse a sus causas si estos hombres o mujeres las tuvieran. Pues ¿sabes qué es lo sorprendente y de pronto hasta un tanto paradójico? Es que aunque son personas o son gente, ¿verdad?, que son de alguna manera hasta inalcanzables, decía ahorita sorprendentemente, son súper buscados. Son inalcanzables, intentan ocultarse, intentan seguir solamente la agenda que tienen ya muy saturada, pero están muy protegidos, ¿verdad? Y yo cuando pienso en eso, las personas más influyentes, mucha gente quisiera tener algo de ellos en sus vidas. Pienso que algo ha pasado, algo ha sucedido, pero lo cierto es que nosotros no vemos a la novia de Cristo buscando con tanto entusiasmo como esas personas, buscando con tanto ahínco, con tantas ganas, con tanto fervor, con tanto ánimo al novio. Son pocos los que realmente quieren andar el camino con él. Son pocos los que realmente buscan un discipulado sincero, consciente, deseosos de que algo pase, deseosos de que algo de Cristo quede en sus corazones. Muchos lo hacen como una lectura rápida, lo hacen con alguien que se supone que tienen tanta familiaridad que ya me la sé, ya lo conozco, voy a escuchar algo repetido. Pero cuando eso pasa o eso sucede, tú tienes que ir a tu corazón y checar cómo está. Porque cuando tenemos expresiones de ese tipo, esos son indicativos, evidencias de un corazón duro, de un corazón insensible, de un corazón que ha perdido el asombro y la gratitud por poder estar siendo discipulado por nuestro Señor Jesús. Él es el gran maestro, Él es el Hijo de Dios. Sus palabras, dijo Pedro, son palabras de vida eterna. Él es verdadero alimento y verdadera bebida, Él es luz del mundo. Él habla las palabras del Padre, Él venció a la muerte. Tu discipulador, nuestro Señor Jesucristo, debía despertar en ti la mayor de las admiraciones, de los asombros, maravillas y fascinaciones. Debería ser muy inspirador para ti recibir el discipulado de nuestro Señor Jesús. Se habla mucho de discipulado de una forma general, pero ¿cuánto hablamos del discipulado de Jesús? Jesús sí quiere verte. Jesús sí quiere pasar contigo y tiene tiempo para pasar contigo. Y no solo tiene tiempo para pasar contigo, tiene enseñanza, tiene herramientas, tiene instrucción y todo eso es para vida eterna. O sea, Él te va a capacitar, Él tiene liderazgo espiritual que quiere compartir contigo. Él quiere enseñarte a pensar, Él quiere transformar tus paradigmas personales, Él quiere moldearte, quiere ubicarte, quiere transformarte, quiere prepararte para Dios. Él quiere que estés listo. Hablemos del discipulado de Jesús entre nosotros. Hablemos de qué es lo que nos enseñó, qué nos transmitió, qué nos cambió, qué nos desafió, en qué cosas nos inspiró, dónde sentimos la novedad de Él inspirando nuestras vidas. Hablemos más del discipulado de nuestro Señor Jesús. ¿En cuánta estima tienes tu relación con Él? En cada porción que
vimos de las escrituras pasadas, pudimos percibir la influencia de Jesús discipulando vidas. Y cuando Jesús discipula vidas, las vidas maduran. Y cuando las vidas maduran, los corazones crecen en fe, toman mayor fuerza, el discernimiento va tomando forma, las perspectivas se van ajustando a las perspectivas de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad que es mucho lo que el discipulado de Cristo podemos tomar? En tiempos de esta pandemia, ¿a quién nosotros podemos acudir para ser consolados? ¿Quién tiene palabras que sanan? ¿Quién tiene palabras que alivian el corazón? ¿Quién tiene palabras que inspiran y que infunden aliento y que nos invitan a creer que hay algo más allá de lo que vamos a vivir nosotros aquí, que hay cosas que verdaderamente trascienden? ¿En quién buscas ese refugio, ese cuidado, esa protección, el tratar tu corazón? ¿Sabes qué es lo fuerte? Que muchos discípulos de Jesús, teniendo la persona de Cristo para exhortarles y aliviarles y animarles y curarles, no vengan a Él y anden doliéndose, anden lamiendo sus heridas, anden viviendo sus tristezas en solitario, y no vengan aquí aquel que puede consolarlos, aquel que puede inspirar y darle firmeza a tu corazón, aún en un momento de pérdida o de gran dificultad. El discipulado del Hijo. ¿Cuánto aprovechas ese discipulado? Jesús se presenta como maestro y los discípulos como los aprendices. En Mateo 5, versículo 1 dice la Biblia: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Dice la Biblia aquí que Jesús comenzó a enseñarles. El rol del maestro es de él. Todo tiempo y todo momento. Esta sí es una relación vertical. Nosotros abajo, él arriba. Él en su santidad y su sabiduría. Nosotros en nuestras imperfecciones e ignorancias. Él es el maestro siempre. En Mateo 11:1 dice que Jesús termina de dar instrucciones a los 12 discípulos. Es Jesús quien instruye. En Marcos 9, del 30 al 31 dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos. También Jesús está dando instrucciones. Jesús es quien enseña, instruye, y no solo eso, pero también evalúa el progreso, evalúa los avances de sus discípulos. ¿En cuántos momentos no vimos que cuando sus discípulos no habían entendido o entendieron incompleto, Jesús se encargaba de llenar la necesidad? Jesús se encargaba de completar la enseñanza. Jesús les desafiaba e incluso calificaba, ¿verdad?, la fe que ellos tenían. Jesús es el maestro y le interesa la vida de sus pupilos. Un comentarista, Spiro Zodhiates, dice acerca del maestro: el maestro es el mentor por excelencia, quien busca estampar su imagen en sus discípulos y permitirles participar en su vida. Porque la meta del discipulado no es solo transmitir información, sino la experiencia y el gozo de la confraternidad. El adherente en turno busca emular su maestro y tomar parte de su vida, pero no como un adulador sin entendimiento que ha renunciado a su individualidad o personalidad. Son los valores y creencias del maestro los que son abrazados y son reproducidos en sus seguidores. Son las creencias y valores del maestro los que son reproducidos en sus seguidores. Este es un gran comentario acerca del discipulado, y es un gran comentario acerca del discipulado del Hijo, acerca del discipulado de Jesús. Es un retrato completo
del discipulador, pero no solo el discipulador, de los discípulos también. Porque vemos lo que Él quiere hacer en los discípulos. Vemos que del discípulo no se busque, bueno, que pierda su individualidad o que pierda su personalidad. Mira, nuestra personalidad o individualidad la vamos a conservar. Si eres risueño, si eres social, si eres alguien introvertido, si eres, sea cual sea tu personalidad, si eres alguien reflexivo, lo vas a conservar, pero lo que vas a traer y va a venir y va a empezar a guardarse, a quedarse y a retenerse en tu corazón es la persona, la obra, los valores de Cristo. Los valores de Cristo. Él es el maestro. Los discípulos, los aprendices. En Lucas 10, 38 al 40, dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Dice aquí que María estaba sentada a los pies del Señor. Esa era la posición de aquel que quería aprender. Y esa posición reflejaba también una actitud. Justamente el estar a los pies, esperando que caiga algo de la mesa del maestro, esperando que suelte sabiduría, que suelte, en el caso de Jesús, palabras de vida. En el caso de Jesús, que algo suceda, que algo pase con su hermano que había muerto. Esa es la posición del discípulo. Pero a veces es muy probable que el maestro se queda parado y nunca llegó el discípulo, y si llegó, a lo mejor llegó y estaba con la actitud de, ya me lo sé, ya lo leí, ya lo aprendí, o lo recuerdo un poco, pero ¿cuánto nuestro corazón mismo está también a los pies del maestro? En Lucas 11:1, los discípulos dicen al Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos habían visto en Jesús la grandeza de la oración. La grandeza, ellos lo conocían ancestralmente, ¿verdad? Por todo el tiempo el judío era un pueblo de oración, pero algo vieron en Jesús, algo que trascendió, algo que les impactó, algo que les inspiró, que dijeron, Jesús, enséñanos a orar. ¿Cuánto vas y preguntas a Jesús? ¿Cuánto lo buscas acerca de los temas importantes y relevantes para tu corazón? Tanto los que estás consciente como de los que no, porque habrán algunas cosas que no sabrás, pero en esa búsqueda de Jesús te vas a enterar y vas a aprender, wow, esto piensa Jesús acerca de esto, esto dijo acerca de este tema, esto trató de esta manera, lo abordó, sí. Lo importante es que tengamos la actitud de enséñame, Jesús, vengo a ti, quiero estar contigo, quiero aprender de ti. En Hechos 22, versículo 3, también vemos que Pablo, dando su testimonio, dice, yo fui instruido bajo la tutela o a los pies de Gamaliel. Porque era la instrucción, era la disposición del corazón y de la persona del discípulo o aprendiz. Matthew Henry, en torno a esto, da algunos incisos. Yo tomé solamente el inciso B y el inciso C, dice, perdón, no es este el punto. Quiero que leamos, para terminar, leamos Hechos 4, versículo 13. Hechos 4, 13 dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Algunos calificativos, osadía, gente sin estudios ni preparación, o sea, del vulgo, dicen otras traducciones.
Otros calificativos, asombrados, porque reconocieron que habían estado con Jesús. Mira nada más el nivel de influencia tan trascendental que Jesús dejó en Pedro y en Juan. ¿A qué punto? Al punto que cuando las autoridades, los gobernantes, los escuchan hablar, dicen, ¿sabes qué? Los veo y por como los veo, yo no pensaría que de ellos pudiera salir algo como lo que está saliendo aquí. Pero lo que sí veo es que estos hombres tienen una influencia muy poderosa, muy intensa, muy evidente, muy notoria de Jesucristo. Ellos habían estado con Jesús. Hermanos, y te quiero preguntar ahora, ¿es evidente que Jesús disipula tu vida? La gente puede decir, aunque algunos no conozcan mucho, pero pueden asociarte con Jesús, con Dios, con sus virtudes, con sus valores. Pueden asociar que lo que hagas, las palabras que expresas, la forma en que te comunicas, la forma en que tratas una situación, una diferencia, una eventualidad, cualquier cosa. Pueden decir, este hombre o esta mujer tienen influencia de Dios. Se ve que toman de Jesús, se ve que se acercan a Jesús, se ve que buscan a Jesús. En Juan 7:15, ¿de quién no, sino del Maestro? Dice, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Decían esto de Jesús. Y mira, fue la misma sorpresa que trajo a esos gobernantes en Hechos 4, versículo 13. ¿De quién lo aprendieron? Del Maestro. Qué increíble que eso está a disposición nuestra hoy. Está a disposición nuestra hoy. Solo hace falta que busquemos, que vayamos, que nos movamos y dispongamos nuestro corazón a los pies de Cristo para aprender de Él. El comentario de Matthew Henry en cuanto a Hechos 4:13 dice, lo que incrementó el asombro del tribunal fue el saber que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, lo cual no quiere decir que fuesen analfabetos, sino que no habían estudiado en las escuelas rabínicas, a pesar de lo cual sabían citar las escrituras con acierto y sobre todo con poder. Sigue diciendo, el asombro de los jueces se calmó algún tanto al reconocer que aunque no habían acudido a las escuelas oficiales de rabinos, habían estado con Jesús, el que tantas veces les había confundido con su profunda sabiduría. Así se explica no solo la sabiduría con la que hablaban, sino también su gran valentía. Por el brillo del rostro, se podría adivinar que habían estado con Cristo en el monte de la transfiguración. Qué increíble, hermanos. Esta noche quiero animarte a que tu estima por el discipulado del Hijo, a que tu estima por el discipulado de Jesús, del Mesías, del Cristo, del Maestro, se vaya pero muy encima, que se eleve, que crezca, que se sobredimensione y que tú puedas ir, ¿verdad? A partir de esta noche o quizá del día de mañana esto pueda revolucionar la forma en que tú buscas el discipulado de Jesús. Así, permitiendo que tu vida sea extensamente moldeada por la influencia del Maestro estimado, tú como discípulo puedes experimentar de primera mano y directamente la vida de tu Maestro, con las adaptaciones pertinentes a ti. Termino diciendo que la palabra discípulos representa no un aprendiz, ahora sí que potencial, sino uno que aprende con la intención de poner en práctica. Uno que aprende con la intención de ser activo en eso que ha aprendido, de llevarlo a cabo,
de cristalizar esa enseñanza verbal en hechos en su propia vida. Te quiero animar a que busques el discipulado del Hijo. Busca el discipulado de Jesús. Permite que el sello, la estampa y el carácter de nuestro Señor se vea reflejado en ti. Aún y cuando esto traiga costes para tu vida. Aún y cuando esto represente desafíos para tu corazón. Aún cuando esto fatigue a tu carne y digas, es que es desafiante escuchar las palabras de Cristo. Te quiero decir, tenemos una gran riqueza en nuestro Señor Jesús. Busca el discipulado del Hijo. Muchísimas gracias a todos y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Amén.